Un ranchero tan fuerte que ni la muerte pudo doblegarlo, hasta que ella llegó. En un valle rodeado de montañas altas y verdes praderas, vivía un hombre cuya fuerza era conocida en cada rincón del lugar. Todos lo llamaban simplemente el ranchero, aunque su nombre verdadero no era necesario, su reputación no precedía. Desde joven, había mostrado una energía y resistencia poco comunes. Podía levantar sacos de trigo que otros hombres apenas lograban mover, domar caballos salvajes que asustaban a cualquier jinete y trabajar largas jornadas bajo el sol sin mostrar ni un signo de cansancio. Su cuerpo era fuerte, robusto, como si cada músculo hubiera sido esculpido por años de trabajo duro y por la misma tierra que él cultivaba. Pero más que su fuerza física, la gente admiraba su carácter. No había tormenta, accidente o enfermedad que pudiera doblegar su voluntad. El ranchero vivía solo en una gran casa de madera, rodeada de establos, corrales y campos extensos. Cada mañana, antes de que el sol iluminara el valle, ya estaba activo, revisaba el ganado, limpiaba los corrales y aseguraba que todo estuviera en perfecto orden. A menudo, los vecinos pasaban por su rancho para pedir ayuda. Si algún animal se había escapado, si una cerca se había roto o si una tormenta había dejado árboles caídos en el camino, ellos sabían a quién llamar. Y él, con paciencia y determinación, siempre respondía. Nunca rechazaba a nadie, pero tampoco buscaba reconocimiento. Su satisfacción estaba en el trabajo bien hecho y en el respeto silencioso que la gente le tenía. Con el paso de los años, la vida del ranchero se había convertido en una rutina, el amanecer traía trabajo, el mediodía calor y esfuerzo, y la noche descanso breve, apenas para recuperar fuerzas y prepararse para el día siguiente. Su vida era simple, predecible y eficiente. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, había un vacío que nadie podía ver. La soledad pesaba más que cualquier tormenta, más que cualquier esfuerzo físico. Cada vez que miraba el horizonte, sentía un deseo silencioso de compañía, de alguien que compartiera no solo su trabajo, sino también su vida. Pero hasta ese momento, nadie había logrado acercarse lo suficiente. Los vecinos contaban historias sobre el que parecían exageradas, pero que todos aceptaban como verdad. Decían que, una vez, durante una tormenta terrible, un rayo cayó cerca de su rancho y destruyó un árbol enorme, pero él simplemente lo cortó, lo removió y salvó su ganado sin un rasguño. Otros recordaban cuando una enfermedad que había afectado a muchos en el valle no logró tocarlo, como si su cuerpo fuera impenetrable. Para los forasteros, parecía que el ranchero no tenía miedo, ni debilidad, ni límite. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que su verdadera fuerza no estaba solo en los músculos, sino en la constancia, en la disciplina y en la pasión por su trabajo. A pesar de su fama de invencible, el ranchero no era un hombre orgulloso. Reconocía la ayuda cuando era necesaria y sabía cuándo debía pedir consejo. Cada año, durante la cosecha, jóvenes aprendices llegaban al valle para trabajar en los ranchos y él siempre los acogía. Les enseñaba a cuidar el ganado, a sembrar la tierra, a reparar cercas y a enfrentar los desafíos del campo con paciencia y dedicación. No había secretos en su método, era directo, claro y firme, pero también justo y atento. Muchos de esos jóvenes regresaban cada año, no solo por el aprendizaje, sino porque admiraban la forma en que el ranchero combinaba fuerza y sabiduría. El ranchero también tenía sus momentos de reflexión, especialmente durante las noches tranquilas, cuando todo el valle dormía y solo el sonido de los animales y el viento rompía el silencio. Se sentaba en la terraza de su casa, mirando las estrellas, recordando sus años de juventud, las pruebas que había superado y los días difíciles que aún enfrentaba. Pensaba en cómo la vida lo había formado y cómo cada obstáculo lo había hecho más fuerte. Pero también sentía una extraña mezcla de orgullo y soledad. Aunque nadie podía negar su fuerza, había aspectos de la vida que él no podía controlar, emociones que nunca había explorado y un vacío que ni la mayor de las tormentas podía llenar. Los días pasaban uno tras otro, todos similares pero siempre llenos de trabajo y responsabilidades.
A veces, se preguntaba si su vida seguiría así para siempre, un ciclo constante de esfuerzo físico y soledad emocional. Sin embargo, nunca mostró signos de rendición. Para él, cada amanecer era una oportunidad, cada tarea una prueba que debía superar. Su fuerza no era solo un regalo, sino un estilo de vida. Y mientras el valle dormía bajo el cielo estrellado, el ranchero soñaba con la vida que aún estaba por venir, sin saber que pronto algo inesperado cambiaría todo. Incluso los animales parecían reconocer su presencia. Los caballos se acercaban sin miedo cuando él estaba cerca, los perros lo seguían confiados y el ganado se calmaba con su simple mirada. Había una conexión silenciosa entre él y la naturaleza, una armonía que pocas personas podían comprender. Era como si el valle mismo respetara su fuerza, admirara su constancia y reconociera su soledad. Cada árbol, cada río y cada colina parecían formar parte de su mundo, un mundo que él había construido con esfuerzo y que cuidaba con dedicación incansable. Pero no todo era trabajo y rutina. De vez en cuando, el ranchero se permitía pequeños momentos de disfrute, caminar por los campos al amanecer, escuchar el canto de los pájaros, observar cómo el sol iluminaba las montañas o recordar los días en que aún era joven y audaz. En esos instantes, su corazón, aunque firme y fuerte, sentía algo que no podía expresar. Era un deseo silencioso de conexión, de compartir su vida con alguien que entendiera no solo su fuerza, sino también su humanidad. A veces pensaba en cómo sería tener compañía, alguien que lo conociera de verdad y que aceptara tanto su poder como su vulnerabilidad. Pero hasta ese momento, ese pensamiento seguía siendo solo un sueño lejano. La fama del ranchero había llegado incluso más allá del valle. Personas de pueblos vecinos y viajeros curiosos llegaban solo para verlo, para comprobar si las historias sobre él eran ciertas. Y, en efecto, eran ciertas, su fuerza era real, su carácter era firme y su determinación inquebrantable. Pero quienes lo conocían más de cerca sabían que detrás de esa imagen de invencibilidad había un hombre que también podía sentir miedo, soledad y deseo. Era un hombre completo, hecho de fuerza y vulnerabilidad, aunque la mayoría solo veía la primera. Esa era la vida del ranchero, un hombre tan fuerte que parecía indestructible, un trabajador incansable, un hombre respetado por todos, pero al mismo tiempo un hombre solo, con un corazón que aún no había sido conquistado. Su rutina continuaba, día tras día, pero la vida estaba a punto de sorprenderlo. Porque aunque él podía enfrentar tormentas, accidentes y enfermedades, no estaba preparado para lo que estaba por llegar, alguien que no sería vencido por su fuerza, sino que tocaría algo mucho más profundo dentro de él, algo que ni siquiera él sabía que existía. Marca de verificación gruesa blanca. Esta es la parte 1 completa, 1500 PAL. El valle seguía su ritmo habitual, con el sol iluminando los campos verdes y los animales moviéndose tranquilos entre praderas y corrales. El ranchero, fiel a su rutina, comenzaba el día como siempre, revisando el ganado, reparando cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero aquel día, algo diferente rompió la calma del valle. En la loma cercana apareció una figura desconocida, una mujer caminaba con paso firme, aunque elegante, cargando con una pequeña mochila y observando con atención cada detalle del entorno. Su presencia no pasó desapercibida para el ranchero, quien, por primera vez en años, sintió curiosidad y cierta inquietud mezclada con admiración. Ella no era del valle, eso era evidente. Su manera de caminar, de mirar, de interactuar con el paisaje, mostraba que estaba acostumbrada a lugares distintos, tal vez más urbanos, o tal vez simplemente a mundos donde la rutina del campo no dominaba cada hora del día. Sin embargo, algo en sus ojos reflejaba un interés genuino por la vida sencilla y dura del valle. Observaba los animales, tocaba la hierba, y se detenía frente a los árboles, como si quisiera memorizar cada detalle. Su mirada se encontró con la del ranchero y, por un instante, algo cambió. El hombre que creía haberlo visto todo sintió un extraño temblor en su interior, algo que no reconocía como miedo, ni como curiosidad, sino como una sensación nueva y profunda que jamás había experimentado. Los primeros encuentros fueron silenciosos.
La mujer se acercó al rancho con naturalidad, saludando con una sonrisa tímida, pero segura. El ranchero, sorprendido, se mantuvo a cierta distancia, evaluando, como siempre hacía con cualquier cosa nueva que aparecía en su vida. Pero esta vez, no podía ignorar la sensación que lo hacía mirar más de una vez, que lo obligaba a detenerse por un segundo y reflexionar sobre algo más allá del trabajo y la rutina. Sus manos, acostumbradas al esfuerzo físico, temblaban apenas perceptiblemente, y su corazón, que él creía firme y constante, parecía latir de manera diferente, más rápido, más vivo. La mujer comenzó a preguntar sobre la vida en el rancho, los animales, los campos y las costumbres del valle. Sus preguntas eran simples, pero inteligentes, demostrando que no estaba allí solo por curiosidad pasajera, sino porque quería entender realmente aquel mundo. El ranchero, sorprendido por su interés genuino, comenzó a explicarle con detalle cómo cuidaba cada animal, cómo organizaba las cosechas y cómo enfrentaba las dificultades que el clima y la naturaleza le imponían. Mientras hablaba, se dio cuenta de que disfrutaba la conversación, algo que no había experimentado en años. La forma en que ella escuchaba, asentía y a veces sonreía lo hacía sentir valorado y comprendido, más allá de su fuerza física o de su reputación. Con el paso de los días, la mujer comenzó a quedarse más tiempo cerca del rancho. A veces ayudaba en tareas simples, alimentaba a los animales, recogía leña o barría los establos. Cada acción era acompañada de una curiosidad y atención que hacía que el ranchero se sintiera observado, pero no de manera intrusiva, más bien, era como si cada movimiento suyo fuera apreciado y respetado. Él, que siempre había confiado solo en su propia fuerza y habilidades, empezó a experimentar algo nuevo, la sensación de compartir su mundo con alguien que realmente lo entendía. Aunque no lo admitiera, eso lo hacía vulnerable, y esa vulnerabilidad era algo que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras reparaban una cerca dañada por una tormenta reciente, ocurrió algo que cambió la dinámica entre ellos. La mujer, al intentar levantar una tabla pesada, casi pierde el equilibrio, y el ranchero reaccionó de inmediato para sostenerla. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran un impulso extraño y cálido recorrer su cuerpo. El ranchero, acostumbrado a controlar todo y a depender únicamente de sí mismo, se encontró sonriendo, nervioso, y sorprendido por la intensidad de sus propios sentimientos. Ella, por su parte, se dio cuenta de la fuerza y la sensibilidad del hombre frente a quien estaba, y algo dentro de ella se removió, admiración, respeto y una emoción que no esperaba sentir. Esa noche, mientras el rancho estaba en silencio y solo se escuchaba el viento y los animales durmiendo, el ranchero reflexionaba sobre lo ocurrido. Su mente, siempre acostumbrada a analizar y planificar tareas, se encontraba ahora divagando sobre la mujer, su sonrisa, su forma de hablar, la calma que traía consigo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar despierto, imaginar cómo sería compartir su vida, no solo su trabajo, con alguien más. Y esa reflexión lo llenó de emoción y miedo al mismo tiempo, porque nunca antes había sentido que alguien pudiera cambiar tanto su mundo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. El ranchero enseñaba a la mujer todo lo que sabía sobre la vida en el rancho, desde cómo domar un caballo hasta cómo plantar semillas correctamente para la cosecha. Pero mientras ella aprendía, él también aprendía algo más importante, cómo abrirse, cómo confiar y cómo dejar que alguien entrara en su mundo sin que eso significara perder el control. Cada conversación, cada pequeña tarea compartida, cada gesto amable se convirtió en un lazo invisible que los acercaba más, sin necesidad de palabras románticas, pero con una claridad emocional que ninguno de los dos podía negar. Poco a poco, la mujer comenzó a conocer las verdaderas fortalezas del ranchero, no solo su cuerpo, sino su paciencia, su inteligencia práctica y su capacidad para resolver problemas con calma y determinación. También descubrió sus debilidades, su soledad, su dificultad para expresar emociones y su miedo a depender de alguien más. En lugar de juzgarlo,
Ella lo aceptaba, admiraba y, sin darse cuenta, lo estaba desafiando a enfrentar algo que ni siquiera él sabía que existía, la necesidad de amar y ser amado. Un día, mientras caminaban juntos por los campos, ella le preguntó algo simple, pero profundo: ¿nunca has sentido que alguien podría cambiar tu vida para siempre? El ranchero, sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio. Nunca había pensado en eso de manera directa. Su vida siempre había sido solitaria, enfocada en el trabajo y en la fuerza personal. Pero al mirarla, al ver la sinceridad y la calma en sus ojos, algo dentro de él respondió sin palabras. Era un reconocimiento silencioso de que su mundo, por más fuerte que fuera, podía ser transformado por la presencia de otra persona. A partir de ese momento, la relación entre ellos comenzó a profundizarse. Ya no se trataba solo de tareas compartidas o curiosidad mutua, había respeto, admiración y un sentimiento que ninguno de los dos podía nombrar completamente, pero que ambos reconocían en cada gesto, en cada mirada y en cada sonrisa. Para el ranchero, esto era nuevo y desconcertante. Él, el hombre que había creído ser invencible, ahora sentía que algo más poderoso que su fuerza física estaba comenzando a moverse dentro de su corazón. Al final de la semana, cuando la mujer decidió quedarse en el valle unos días más, el ranchero sintió una mezcla de alegría y temor. Alegría porque por primera vez no estaba solo, temor porque no sabía cómo manejar la vulnerabilidad que esa cercanía despertaba en él. Sin embargo, en lugar de evitarla, decidió enfrentarlo. Comenzó a compartir historias de su infancia, de los días difíciles en que tuvo que luchar por cada logro, y también de sus sueños, esos que guardaba en silencio porque pensaba que nadie podría entenderlos. Ella escuchaba atentamente, sin interrumpir, mostrando comprensión y empatía, lo que fortalecía aún más el lazo invisible que los unía. Esa conexión silenciosa se convirtió en la base de algo mucho más grande. Cada día, el ranchero aprendía que la verdadera fuerza no solo consistía en levantar sacos pesados, domar caballos o sobrevivir a tormentas, sino también en abrirse, en confiar y en permitir que alguien entrara en su vida. La mujer, con su paciencia y curiosidad genuina, le estaba enseñando una lección que ni la naturaleza, ni la soledad, ni los años de trabajo duro habían logrado: que la vulnerabilidad podía ser una fuerza poderosa cuando se compartía con alguien que realmente entendía y valoraba tu mundo. Mientras el sol caía sobre el valle, iluminando los campos y los establos con tonos dorados, el ranchero miró a la mujer y se dio cuenta de que algo había cambiado en él para siempre. Ya no se sentía completamente invencible ni solo. Su fuerza física seguía intacta, pero ahora había algo más fuerte que comenzaba a dominar su vida: la emoción de sentir, de conectar y de permitir que alguien entrara en su mundo de manera profunda y significativa. Esa sensación, aunque desconocida y nueva, le daba un poder diferente, uno que ni la tormenta más feroz ni la mayor de las soledades podrían destruir. El valle seguía su ritmo habitual, pero para el ranchero nada era igual. La presencia de la mujer había cambiado su rutina, sus pensamientos y hasta la manera en que veía el mundo. Ya no se levantaba solo por obligación, sino con la expectativa de verla, de escuchar su voz y de compartir con ella las pequeñas tareas diarias. Sin embargo, esa cercanía también traía consigo algo inesperado, emociones nuevas que no sabía controlar. La fuerza física que antes le había dado seguridad ya no bastaba para enfrentar lo que sentía. Su corazón, firme y resistente durante tantos años, comenzaba a latir al ritmo de algo que no podía comprender del todo: la vulnerabilidad. Cada día, mientras trabajaban juntos en el rancho, el ranchero notaba pequeños cambios en sí mismo. Cuando la mujer se acercaba para ayudar, sentía una mezcla de orgullo y temor: orgullo porque quería mostrar lo que podía hacer, su habilidad y fuerza; temor porque sentía que esa persona empezaba a tocar partes de su vida que había mantenido ocultas durante años. Algo tan simple como sostener una cuerda, cargar un saco de grano o domar un caballo se volvía diferente cuando ella estaba cerca. Todo parecía tener un significado más profundo, como si cada acción fuera un gesto que ambos interpretaban sin palabras. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después.
Una tormenta inesperada se desató sobre el valle, con viento fuerte y lluvia que caía sin descanso. Los animales estaban inquietos, los caballos relinchaban y el ganado se agrupaba temeroso en los corrales. El ranchero se movía con rapidez y precisión, asegurando cercas, cerrando portones y calmando a los animales. La mujer, aunque no acostumbrada al trabajo en condiciones tan extremas, lo seguía, ayudando como podía. Fue entonces cuando el ranchero se dio cuenta de algo: ya no podía hacerlo todo solo, y no solo por la tormenta, sino porque su mente y su corazón estaban ocupados en ella. Su fuerza física era insuficiente para enfrentar la complejidad de lo que sentía. Durante la tormenta, la mujer intentó sujetar una tabla que el viento arrastraba, y casi cae. El ranchero reaccionó de inmediato, atrapándola en un movimiento rápido y seguro. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran algo intenso: miedo, alivio y una emoción que no podían nombrar. El ranchero se dio cuenta de que protegerla era diferente a cualquier otra tarea que hubiera enfrentado en su vida. Ya no se trataba solo de fuerza física, ahora había una conexión emocional que lo obligaba a pensar, sentir y actuar de manera que jamás había experimentado. Su corazón, acostumbrado a la rutina, se aceleró, y por primera vez, comprendió que su vulnerabilidad podía ser real y profunda. Después de la tormenta, mientras los campos aún estaban mojados y los animales regresaban lentamente a la calma, el ranchero se sentó en un tronco, empapado y exhausto. La mujer se sentó a su lado, sin decir nada, pero ofreciendo compañía y comprensión. Ese silencio compartido fue más significativo que cualquier palabra. Él sentía que debía protegerla, pero también que debía aprender a confiar en ella. Su orgullo y su miedo a depender de alguien más luchaban dentro de él, creando un conflicto interno que nunca antes había enfrentado. La fuerza que había creído invencible ahora se enfrentaba a algo mucho más complejo: la emoción y la vulnerabilidad. Con el paso de los días, el ranchero comenzó a notar cambios en su comportamiento. Ya no se limitaba a dar órdenes o trabajar solo, empezaba a escuchar, a considerar su opinión y a permitir que ella tomara decisiones sobre pequeñas tareas del rancho. Para él, esto era un acto de valentía tan grande como cualquier hazaña física. Aprendía que ser fuerte no significaba hacerlo todo solo, sino reconocer que alguien más podía compartir su carga. Esta lección, aunque simple en apariencia, era revolucionaria para un hombre que había vivido toda su vida confiando únicamente en su propia fuerza y juicio. Una tarde, mientras reparaban una cerca en la ladera del campo, la mujer lo observó con atención y le dijo algo inesperado: a veces, intentas cargar todo tú solo, aunque no puedas. No tienes que hacerlo. El ranchero se quedó en silencio. Nadie había señalado su forma de vivir de manera tan directa y comprensiva. Sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que se acercaba al miedo, miedo de que abrir su mundo a alguien significara perder el control. Sin embargo, también sintió algo más: un alivio silencioso, como si por primera vez no estuviera solo en la lucha constante que era su vida. El choque entre fuerza y vulnerabilidad se hizo más evidente en situaciones cotidianas. Una simple discusión sobre cómo organizar el ganado o cómo preparar la comida podía despertar emociones que él no esperaba. Se encontró debatiendo con ella, no con firmeza, sino con el deseo de ser escuchado y comprendido. Y al mismo tiempo, escuchaba sus puntos de vista, reconociendo que sus ideas también eran válidas y útiles. Esta dinámica, tan diferente de la independencia absoluta que había conocido, lo hacía sentirse vivo y a la vez expuesto, como si un velo que había cubierto su corazón durante años comenzara a levantarse lentamente. La mujer también notaba su lucha interna. Ella comprendía que detrás de la fuerza visible del ranchero había un hombre que temía perder control, que no estaba acostumbrado a confiar en nadie y que nunca había permitido que alguien entrara en su mundo emocional. Pero lejos de asustarse, ella permanecía a su lado, ofreciendo apoyo sin imponerse, mostrando paciencia y respeto.
Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no se mide solo con músculos, sino también con la capacidad de enfrentar los sentimientos más profundos y complejos. Hubo momentos en los que el ranchero sentía que su fortaleza comenzaba a flaquear. No porque perdiera la fuerza física, sino porque la intensidad de sus emociones y la cercanía de la mujer lo hacían cuestionar todo lo que había conocido, su independencia, su rutina, su capacidad de protegerse a sí mismo y de proteger su corazón. Comenzó a tener sueños extraños donde se veía atrapado en tormentas, no de lluvia, sino de emociones, miedo, deseo, cariño y preocupación. Al despertar, se daba cuenta de que esos sueños eran reflejos de su nueva realidad, la vulnerabilidad que nunca había enfrentado ahora formaba parte de su vida diaria. Una noche, mientras compartían la cena en el porche del rancho, el ranchero se atrevió a hablar de algo que nunca había mencionado, su infancia. Habló de los días difíciles, de cómo aprendió a trabajar desde muy joven, de cómo la soledad lo había acompañado durante años. La mujer lo escuchaba con atención, sin interrumpir, mostrando empatía y comprensión. Por primera vez, el ranchero sentía que podía expresar sus pensamientos más íntimos sin temor al juicio. Esa sensación de ser comprendido, aceptado y valorado lo hacía sentir más fuerte que nunca, aunque esa fuerza ya no fuera solo física, era la fuerza de la conexión humana. El choque entre fuerza y vulnerabilidad continuó mostrándose en pequeños detalles, una sonrisa, un gesto de cuidado, una mirada profunda que parecía leer el alma. Cada vez que la mujer mostraba preocupación por él, el ranchero sentía una mezcla de gratitud y desconcierto. No estaba acostumbrado a depender de alguien ni a mostrar emociones abiertamente. Pero con ella, esas barreras comenzaron a caer. Comprendió que su fuerza física podía ser impresionante, pero su fortaleza emocional dependía de su capacidad de abrir su corazón y confiar. El ranchero también comenzó a notar cambios en su comportamiento hacia otros en el valle. Su actitud firme y distante hacia los vecinos y jóvenes aprendices se suavizó. Mostraba más paciencia, comprensión y disposición para escuchar. La influencia de la mujer no solo afectaba su relación personal, sino que también transformaba la manera en que interactuaba con el mundo a su alrededor. Comprendió que la fuerza verdadera no estaba solo en resistir tormentas o dominar caballos, sino en aprender a manejar emociones, a conectar con otros y a aceptar la ayuda y la compañía de quienes lo rodeaban. A medida que pasaban los días, la conexión entre el ranchero y la mujer se profundizaba. No era un amor declarado, pero sí un vínculo fuerte y silencioso que los unía de manera inevitable. Cada acción compartida, cada conversación, cada mirada se convertía en un recordatorio de que la vida podía ser más rica y significativa cuando se permitía sentir y confiar. El ranchero, que había vivido tantos años solo y confiando únicamente en su fuerza física, estaba aprendiendo que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta hacia un tipo de fortaleza más profundo y duradero. Finalmente, llegó un momento en que el ranchero se dio cuenta de algo esencial: ni toda su fuerza, ni toda su disciplina, ni toda su independencia podían prepararlo para lo que sentía por la mujer. La intensidad de sus emociones, la necesidad de protegerla y de ser comprendido por ella, y la certeza de que su vida cambiaría para siempre, eran desafíos que superaban cualquier prueba física que hubiera enfrentado. Comprendió que su verdadero aprendizaje apenas comenzaba, y que para ser verdaderamente fuerte debía aceptar tanto su vulnerabilidad como sus sentimientos, sin miedo ni reservas. El ranchero había aprendido mucho desde que la mujer llegó al valle. Sabía que su fuerza física no era suficiente para enfrentar lo que sentía por ella, pero aún así, se aferraba a su rutina y a su trabajo como si eso pudiera mantener todo bajo control. Los días transcurrían entre tareas del rancho y conversaciones silenciosas, miradas cómplices y gestos que mostraban afecto sin necesidad de palabras. Sin embargo, la tranquilidad que había empezado a sentir era solo aparente. La vida tenía preparado un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la fortaleza de su corazón. Todo comenzó una mañana de primavera, cuando el sol apenas se asomaba entre las montañas. El viento era fuerte y traía consigo nubes que anunciaban lluvia.
Los animales estaban inquietos, y el ranchero, acostumbrado a anticiparse a cualquier problema, comenzó a preparar los campos y los corrales. La mujer lo ayudaba, siguiendo sus instrucciones, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un aviso silencioso de que la naturaleza tenía planes propios, y que incluso la fuerza legendaria del ranchero podría no ser suficiente para enfrentarlo sola. De repente, mientras revisaban un corral de ganado joven, un caballo se asustó y salió disparado hacia la loma. La mujer, sin pensar, corrió tras él para intentar detenerlo. El ranchero la siguió, pero la distancia y el terreno irregular hicieron que su corazón latiera más rápido. Sabía que un accidente en ese momento podía ser serio, y aunque confiaba en su fuerza, también comprendía que la vida no siempre responde a la fuerza física. Cada paso, cada salto, cada movimiento se volvió crítico. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando la tierra y dificultando la visibilidad, pero ni él ni ella se detuvieron. Cuando finalmente alcanzaron al caballo, ocurrió lo inesperado. La mujer perdió el equilibrio en una piedra resbaladiza y cayó, golpeándose levemente, pero suficiente para que el ranchero corriera a su lado con el corazón encogido. Tomándola entre sus brazos, sintió una mezcla de alivio y miedo, alivio porque estaba a salvo, miedo porque comprendió que ni toda su fuerza podía protegerla de todos los peligros. En ese instante, comprendió algo que hasta entonces había evitado reconocer: su verdadera vulnerabilidad no estaba en su cuerpo, sino en el hecho de que alguien más podía depender de él y, al mismo tiempo, tocar su corazón de una manera profunda e inesperada. Tras el incidente, regresaron al rancho empapados y exhaustos. El ranchero, generalmente calmado y controlado, se encontró sentado junto a ella, sosteniéndola suavemente mientras secaba su cabello con un paño. La mujer sonrió, aunque con un poco de dolor, y le dijo que estaba bien, pero él notó en sus ojos que no mentía del todo. Esa pequeña caída había revelado algo más grande: la fuerza física no podía protegerlos de todo, y la vida podía cambiar en un instante. Por primera vez, el ranchero aceptó que no podía controlar todo, ni siquiera las situaciones que creía manejar con seguridad absoluta. Los días siguientes fueron diferentes. La mujer permaneció cerca del rancho, pero con una actitud más cautelosa. No era miedo, sino conciencia de que ambos habían enfrentado juntos un peligro real. El ranchero, por su parte, comenzó a reflexionar sobre su propia actitud frente a la vida y al amor. Comprendió que su independencia, su rutina y su disciplina, aunque admirables, no eran suficientes para enfrentar las emociones profundas que sentía por ella. La experiencia lo hizo más consciente de su vulnerabilidad y también más receptivo a aceptar ayuda, compañía y afecto. Una tarde, mientras revisaban los campos, el ranchero se sentó en una piedra y la mujer a su lado. Por primera vez, él habló sin reservas, compartió recuerdos de su infancia, de cómo había aprendido a trabajar duro, de las tormentas y dificultades que había enfrentado solo. La mujer escuchaba atentamente, sin interrumpir, con una calma y comprensión que lo sorprendía. Él sintió un alivio profundo al poder expresar lo que llevaba dentro durante tantos años. Se dio cuenta de que confiar en alguien no significaba debilidad, sino fortaleza, y que permitir que alguien entrara en su mundo emocional era un acto de valentía tan grande como cualquier hazaña física. Sin embargo, no todo era tranquilidad. El ranchero también enfrentaba momentos de miedo y duda. Temía que su vulnerabilidad lo hiciera menos fuerte ante los desafíos del rancho y de la vida. La tormenta que habían enfrentado, aunque menor comparada con otras, le había mostrado que incluso un hombre fuerte podía sentirse impotente en ciertas situaciones. Pero esta impotencia no era negativa, era un recordatorio de que la fuerza verdadera incluía la capacidad de aceptar ayuda y de conectarse con otros a nivel emocional. Aprendió que la vida no solo se enfrenta con músculos y resistencia, sino también con el corazón abierto y la mente receptiva. Un día, mientras reparaban una cerca dañada por la lluvia, el ranchero reflexionó sobre la relación que tenía con la mujer. Su presencia había transformado su vida de maneras que no podía ignorar.
Había aprendido a compartir tareas, a escuchar opiniones, a reconocer emociones y a aceptar vulnerabilidad. La rutina diaria ya no era solo trabajo físico, cada actividad se había convertido en una oportunidad para fortalecer el vínculo, para aprender a confiar y para comprender que la verdadera fuerza se manifiesta cuando se combina con afecto, empatía y apertura emocional. La caída de su invencibilidad se hizo más evidente cuando enfrentaron juntos un problema serio. Uno de los potreros estaba dañado por la tormenta y el ganado estaba desordenado y asustado. El ranchero intentó organizarlo todo por sí mismo, como siempre lo había hecho, pero se dio cuenta de que no podía manejarlo solo. La mujer lo ayudó de manera activa, coordinando movimientos y calmando a los animales. Él comprendió que su fuerza física por sí sola no bastaba, necesitaba colaboración, confianza y comunicación. Esa lección fue crucial. La vida no siempre permite que un hombre haga todo por sí mismo, incluso si es fuerte y valiente. Esa noche, después de un día agotador, se sentaron juntos en la terraza del rancho. La mujer habló de sus propios miedos y desafíos, compartiendo historias de su vida antes de llegar al valle. El ranchero escuchó con atención, reconociendo que compartir experiencias y emociones no solo fortalecía la relación, sino que también le enseñaba nuevas formas de enfrentar los desafíos. Comprendió que la verdadera fortaleza incluía la capacidad de aprender del otro, de aceptar apoyo y de abrirse a nuevas perspectivas, incluso cuando eso significaba enfrentar emociones desconocidas y a veces dolorosas. La caída del imbatible, como él mismo empezó a llamarlo en su mente, no fue un evento dramático ni trágico. Fue un proceso gradual de reconocimiento, reconocer que su fuerza física, por admirable que fuera, no podía protegerlo de todo, que la vida y las emociones eran desafíos que requerían algo más que músculos, y que abrirse a la vulnerabilidad era un acto de valor que transformaba su vida. La mujer había llegado al valle sin saberlo, y sin proponérselo, lo había enseñado a equilibrar fuerza y sensibilidad, independencia y conexión emocional. Con el tiempo, el ranchero aceptó que la verdadera fortaleza no residía únicamente en resistir tormentas o domar caballos salvajes. La fuerza real estaba en la capacidad de aceptar la ayuda de otros, de confiar en alguien, de sentir emociones profundas y de permitir que el corazón guíe las acciones tanto como los músculos. La caída de su invencibilidad no fue una derrota, sino un renacimiento, una oportunidad para aprender a vivir de manera más completa, más consciente y más conectada con quienes lo rodeaban. Al final de esa semana, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el valle se bañaba en tonos dorados, el ranchero comprendió algo fundamental. Ni la tormenta más fuerte ni la mayor de las adversidades podían compararse con la fuerza necesaria para amar y confiar. Y aunque la vida seguiría presentando desafíos físicos y emocionales, ahora él estaba preparado para enfrentarlos de una manera diferente. Su fuerza seguía intacta, pero ahora estaba acompañada de algo mucho más poderoso, la apertura del corazón y la capacidad de compartir su mundo con alguien que lo entendía y lo aceptaba tal como era. Después de todo lo que habían vivido juntos, el ranchero comenzó a sentir que su vida había cambiado para siempre. La llegada de la mujer al valle había despertado emociones que él nunca había conocido, y la experiencia de enfrentar tormentas, caídas y miedos juntos le había enseñado que la fuerza verdadera no se encontraba solo en los músculos, sino también en el corazón. Ahora, cada amanecer tenía un significado distinto, ya no era solo trabajo y rutina, sino la posibilidad de compartir la vida con alguien que lo comprendía, lo apoyaba y lo hacía sentir completo. El día comenzó con la luz suave del sol iluminando los campos. Los animales se movían tranquilos, y el aire fresco traía consigo la sensación de renovación. El ranchero salió al corral y vio a la mujer cuidando de los potrillos jóvenes, con paciencia y atención. Sonrió, sintiendo una calma que no había experimentado antes. No había necesidad de palabras, ambos comprendían que su vínculo se había fortalecido a través de pequeñas acciones, gestos y miradas. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, y esa confianza era ahora la base de algo mucho más profundo. Mientras repasaban las tareas del día, el ranchero notó cómo la mujer comenzaba a anticipar sus necesidades.
Le ofrecía herramientas, le indicaba dónde prestar atención y lo acompañaba en cada paso. Pero lo más importante no era la ayuda física, sino la presencia constante, el cuidado silencioso que le hacía sentir que no estaba solo. Por primera vez en años, entendió que compartir la vida con alguien no significaba perder control ni debilidad, sino multiplicar la fuerza y el valor que ya poseía. Su invencibilidad, tal como la había conocido, había sido transformada en algo más profundo y completo. A medida que avanzaba la jornada, el ranchero comenzó a reflexionar sobre cómo su relación con la mujer había cambiado todo su mundo. La rutina diaria, que antes parecía monótona y predecible, ahora estaba llena de pequeños momentos de alegría, sorpresa y aprendizaje. Cada tarea compartida se había convertido en un acto de conexión, y cada desafío enfrentado juntos reforzaba el respeto y la admiración mutua. Había comprendido que la verdadera fortaleza incluía la capacidad de amar, de confiar y de aceptar que otros podían influir en su vida sin disminuir su valor ni su independencia. Un momento especial ocurrió mientras reparaban un corral dañado por la tormenta de días atrás. La mujer, con calma y habilidad, sostuvo la tabla en posición mientras el ranchero clavaba los clavos. Sus manos se tocaron brevemente, y ambos sonrieron. No era solo un gesto físico, era un símbolo de lo que habían aprendido juntos: apoyo, confianza y unión. El ranchero sintió que cada fibra de su ser estaba conectada con la de ella, y que esa conexión era más fuerte que cualquier tormenta, más sólida que cualquier fuerza física. Era una fuerza emocional, profunda y duradera, que los unía de manera irrevocable. Al terminar la reparación, se sentaron juntos en la ladera del campo, observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba sus rostros, creando un momento de calma y contemplación. El ranchero tomó aire y habló con sinceridad: nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto mi vida. Creía que mi fuerza era suficiente para todo, pero ahora sé que no era así. Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza también está en abrir el corazón. La mujer lo miró con ternura y respondió: no es que te haya enseñado, sino que juntos descubrimos cómo ser más fuertes, cada uno ayudando al otro. No se trata de quién es más fuerte físicamente, sino de cómo compartimos la fuerza que tenemos. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Por primera vez, ambos expresaban claramente lo que sentían, aunque no necesitaban palabras para entenderse completamente. La confianza, el respeto y el cariño habían transformado su vínculo en algo sólido y permanente. El ranchero comprendió que su fuerza física había sido solo una preparación para algo mucho más importante: aprender a ser vulnerable, a amar y a aceptar el amor de alguien más. Y la mujer, a su lado, había encontrado un compañero que no solo era fuerte, sino también capaz de abrir su corazón y compartir la vida de manera profunda. Con el paso de los días, la vida en el rancho adquirió un ritmo nuevo. Cada amanecer traía trabajo, sí, pero también momentos de cercanía y cuidado mutuo. Alimentar a los animales, reparar cercas, sembrar la tierra o domar caballos se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo. Había risas compartidas, conversaciones largas durante la cena y silencios cómodos que hablaban más que cualquier palabra. El ranchero aprendió que su vida no necesitaba ser solitaria para ser significativa, podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, y esa combinación lo hacía sentir completo. Una tarde, mientras paseaban por los campos, el ranchero se detuvo junto a un árbol grande y fuerte. Lo tocó con respeto y dijo: antes pensaba que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Ahora sé que la fuerza verdadera incluye a quienes están a tu lado, apoyándote y acompañándote. La mujer lo miró con una sonrisa y lo abrazó suavemente. Ese abrazo fue más que afecto, fue un reconocimiento de todo lo que habían vivido juntos, de los desafíos superados y de la nueva etapa que comenzaba en sus vidas. La fuerza del ranchero ya no era solo suya, era compartida, enriquecida y potenciada por la presencia de ella. El rancho, que antes parecía un lugar de trabajo constante y esfuerzo físico, ahora se sentía como un hogar lleno de vida y afecto. Cada animal,
Cada herramienta y cada rincón del campo parecían reflejar la transformación que había ocurrido en sus vidas. El ranchero comprendió que la verdadera grandeza no estaba solo en resistir dificultades, sino en aprender a vivir con otros, en compartir responsabilidades, emociones y alegrías. La mujer se había convertido en su compañera, no solo en el trabajo, sino también en la vida, y eso le daba una fuerza que superaba cualquier tormenta o desafío físico. Los meses pasaron, y con ellos llegaron nuevas experiencias y aprendizajes. El ranchero ya no temía mostrar sus emociones, ni depender de alguien, ni enfrentar situaciones que antes lo hubieran hecho sentir vulnerable. La mujer estaba siempre a su lado, no como un soporte pasivo, sino como una presencia activa, sabia y comprensiva. Juntos habían descubierto que la verdadera fuerza no se mide por la resistencia física, sino por la capacidad de conectar, amar, confiar y compartir. Esa lección, que había tardado años en aprender, ahora era evidente en cada acción, mirada y gesto. Finalmente, el ranchero entendió que la llegada de la mujer no solo había cambiado su vida, sino que también había dado sentido a todo lo que había hecho hasta entonces. Su fuerza física lo había preparado para enfrentar desafíos, pero su apertura emocional le había enseñado a enfrentar la vida de manera completa, consciente y profunda. Comprendió que la verdadera victoria no estaba en dominar la naturaleza, ni en ser invencible, sino en permitir que el amor y la conexión transformaran su mundo. En el último atardecer que pasaron juntos en ese año, mientras el valle se llenaba de tonos cálidos y dorados, el ranchero tomó la mano de la mujer y la miró a los ojos. No necesitaban palabras para comprenderse, todo lo que habían vivido, sentido y aprendido estaba contenido en ese simple gesto. Su fuerza física seguía siendo notable, pero ahora estaba acompañada de algo mucho más poderoso, la fortaleza del corazón, la confianza mutua y la capacidad de amar y ser amado. Esa era la verdadera invencibilidad, y finalmente, el ranchero lo comprendió. A partir de ese momento, la vida continuó con su ritmo habitual, pero con una diferencia esencial, ya no era solitaria ni predecible. Cada amanecer traía trabajo, sí, pero también momentos de alegría, conexión y amor compartido. Los animales y el valle seguían siendo parte de su mundo, pero lo más importante era la presencia de alguien que lo entendía, lo apoyaba y lo completaba. La fuerza del ranchero, antes solo física, se había transformado en una fuerza emocional y espiritual, capaz de enfrentar cualquier desafío de la vida con valentía y corazón abierto. La historia del ranchero y la mujer se convirtió en una leyenda del valle, no por su fuerza física, sino por la fuerza que encontraron juntos en la conexión, el respeto y el amor. La gente contaba cómo un hombre tan fuerte que parecía invencible había aprendido que la verdadera fortaleza no se mide en músculos, sino en la capacidad de abrir el corazón y compartir la vida con alguien que lo valora y lo comprende. Y así, el ranchero que ni la muerte pudo doblegar, finalmente encontró algo que superaba cualquier desafío físico, la fuerza del amor y la unión.